Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en un episodio más del podcast de Fertility Journey y el día de hoy hablaremos sobre un tema pues muy polémico, de mucha importancia y queremos hacer este podcast para que puedan tener toda esa información válida derivada de expertos para que puedan digerir o tener ese diagnóstico que probablemente no lo han tenido y que tienen síntomas relacionados a esta patología que es el síndrome de ovario poliquístico. El día de hoy me acompaña un amigo y socio, el doctor David Michael García Villarreal, que está aquí con nosotros. Pues bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un tema bastante interesante y con una prevalencia elevada de nuestra población. Sí, pues mira, vamos a empezar hablando un poco de esa prevalencia que comenta. Sabemos que pues el porcentaje de pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico puede ser entre un 10 a un 20%, esas pacientes que están en etapa reproductiva. Puede haber pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero que no necesariamente van a tener un problema de infertilidad. Pero sin embargo, Exactamente. ese grupo de pacientes tienen que tener cuidado. Exactamente. Y la verdad es que el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad que es una enfermedad hormonal como tal, no nada más deriva de que el ginecólogo vio que tenía muchos quistes en los ovarios y ya, a todo el mundo queremos diagnosticar con síndrome ovario Exactamente, así es, poliquístico sí. y a veces es un poquito complicado ver a las mamás preocupadas que nos llevan a las niñas de 14 años que apenas empezaron sus ciclos menstruales y ya les están zumbando los Los anticonceptivos anticonceptivos, sí. porque vieron muchos quistes en los ovarios y en realidad a veces es nada más un tema de que tiene una muy buena reserva ovárica y que apenas está madurando su eje, ¿sí? Y que obviamente van a tener ciclos irregulares desde un inicio y a veces sí siento que también sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado, sí. Pero como tú mencionas, el ovario poliquístico, esa prevalencia del 10 al 20% en la población, también las pacientes que llegan a tener algún tema de infertilidad por ovario poliquístico es un poco menor, pero sí es un tema bastante importante. Sí, y de hecho ese punto que tocas es bien importante, el que ver folículos Ujú. realmente los traducen a quistes, ¿no? Entonces, si tú Exacto. le dices a una paciente, tienes muchos quistes en los ovarios, Claro. obviamente piensan en algo malo, piensan en una cirugía, piensan en algo que es mucho más complejo y al final, Exacto. pues son mayor cantidad de folículos que Exacto. están dentro de los ovarios, Ujú. pero al final, pues no son un quiste como tal, ¿no? Y que pues Exactamente. sabemos que más adelante vamos a hablar de las causas como tal, pero sí esa implicación que tiene el decirle que tiene muchos quistes pega mucho en estas pacientes, ¿no? Exactamente. Y para explicar un poquito qué es el síndrome ovario poliquístico a toda la población que nos está escuchando, la verdad es que es un trastorno hormonal en el cual tu cuerpo empieza a tener un desbalance hormonal, se produce de forma acelerada ciertas hormonas como lo es la testosterona y se traduce en aquella paciente que tiene por ejemplo, irregularidades menstruales, llámese irregularidades menstruales, ciclos demasiado cortos antes de los 21 días, que tuve mi regla, pasaron 15 días y volví a arreglar. O pacientes que incluso pasan 2, 3 meses y no han Y tenido no hay su, una no regla. han tenido su regla. Exactamente, esa es una de las cosas que vemos con bastante frecuencia. Otra de los síntomas que manifiestan es acné, hirsutismo, que es ese aumento del vello corporal en donde la mayoría de las mujeres no tienen, por ejemplo, en barba, demasiado vello corporal en los brazos, etcétera. Eso también puede llegar a Ujú. traducirse como uno de los datos que pudiera llegar a sugerir un ovario poliquístico y pues obviamente el tema de la infertilidad que también vemos con algunas de nuestras pacientes. Ujú. Sí, y también dentro de los síntomas que dices de que no tengo la regla, no tengo los ciclos, ¿no? Exacto. Sabemos que cuando empieza a tener su primera menstruación Ujú. puede haber hasta 2 años en los cuales los ciclos pueden ser muy irregulares y no se presentan. Exacto. Pero en algunas ocasiones es que me dijeron que era normal y luego Exacto. ya tiene 20, 25 años y sigue teniendo ese tipo de alteraciones y Exacto. obviamente eso no es normal, ¿sí? Exactamente. Siempre que los ciclos no se presenten de forma regular, que son predecibles, que sabes Sí. cuándo vas a arreglar, tengo síntomas premenstruales leves o moderados, Exacto. y no pasa de esa forma, hay un problema y muy Exacto. probablemente un problema de ovulación, ¿sí? Y no Exactamente. necesariamente un síndrome de ovario poliquístico como Claro. tal. Exactamente. Y también, por ejemplo, se me viene a la mente una paciente que tuve hace poco, que nosotros anteriormente pensábamos, la paciente con ovario poliquístico es una paciente que tiene sobrepeso o obesidad. Y esta era una paciente que al contrario tenía un índice de masa corporal de 18
Era una paciente de 22 años que tenía ciclos irregulares. Ella no estaba buscando embarazo, pero sí me refería, de hecho el motivo de consulta era porque ella tenía mucho acné y el dermatólogo me la había mandado. Ok. Y tenía esto ya haciendo como que la historia clínica, que es demasiado importante. Nosotros con la historia clínica hacemos el 80% del diagnóstico, y ya lo complementamos con ultrasonido, pero ya ha cambiado mucho. Las guías internacionales nos dicen que no, la paciente con ovario poliquístico no es la paciente, no necesariamente tiene que tener Sí. sobrepeso y obesidad. Y como digo, ahorita lo vamos a mencionar, hay 4 tipos de fenotipos. O sea, fenotipos quiere decir características en las cuales una paciente que tiene el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico puede presentar. Sí, también es importante diferenciar que una cosa es síndrome de ovario poliquístico y la otra es que haya ovario poliquístico, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque el síndrome agrupa todos los síntomas que mencionabas, alteraciones del patrón menstrual, probablemente acné, aumento del vello, puede ser facial, abdominal, en zonas que normalmente una mujer no las tiene, a diferencia del hombre. Y algo bien importante, el tema de la acantosis, que acantosis es cuando hay un oscurecimiento de pliegues, generalmente puede ser en el cuello, en los codos, en las piernas, en las rodillas. Entonces, esas zonas es por exceso de esas hormonas que son las que provocan el tema de que no puedan ovular, ¿no? Entonces, eso se traduce generalmente en una resistencia a la insulina, ¿no? Que eso ahorita vamos a hablar un poquito más. Deben de entender que no todas se presentan igual, ¿sí? Exacto. Puede haber pacientes que no ovulan y pueden estar reglando, aunque sus ciclos no sean totalmente regulares. Puede ser que no tengan ningún síntoma o ningún signo físico de aumento de andrógenos y pueden tener un síndrome de ovario poliquístico. Exacto. O puede ser que tengan muchos folículos en los ovarios y no ovulen y no tengan ciclos, pero no tengan otra alteración física. Exactamente. Y digo, como bien lo mencionamos, las guías han ido cambiando. Ya tenemos en mente ciertos factores que nosotros tenemos que evaluar en nuestra paciente que nos llega con un probable síndrome de ovario poliquístico, como es la testosterona libre, o sea, los niveles de testosterona en la sangre. El ultrasonido es bastante importante, pero nunca debemos nosotros, los biólogos de la reproducción, y los ginecólogos, dejar pasar los criterios de Rotterdam, que esos siguen estando vigentes y son aquellas pacientes que tienen clínicamente datos de ovario poliquístico, que son las irregularidades menstruales, el tema del vello corporal, el tema del acné, por ejemplo, también. O sea, datos de hiperandrogenismo, o sea, que la testosterona está elevada, y el ultrasonido es súper importante también para valorar bien los ovarios. Y pues hemos ido cambiando en los criterios, pero si vemos, por ejemplo, más de 20 folículos en un ovario, en un solo ovario, y un volumen arriba de 10 mil litros, ahí es donde nosotros vamos a decir, bueno, probablemente esta paciente tiene ovario poliquístico, pero tampoco nos podemos casar con ese diagnóstico. No toda paciente que tiene irregularidades menstruales tiene ovario poliquístico. No toda paciente que busca embarazarse y que ella no siente datos de ovulación, por ejemplo, o que no tiene sus reglas de forma cíclica, tiene ovario poliquístico. Por eso es importante acudir con un especialista en fertilidad cuando hay ciclos tan irregulares, porque a veces puede ser que no sea un ovario poliquístico, puede ser que sea un problema de tiroides, puede ser que sea un problema de prolactina elevada. Es bien importante acudir con un especialista. Sí, exacto. Sí, y derivado de esto de que lo podemos clasificar, pues eso quiere decir que no todas las pacientes necesitan el mismo tratamiento. Exactamente. ¿Sí? Porque cada fenotipo tiene un tratamiento diferente. ¿Sí? Respecto a lo que platicabas ahorita del exceso de testosterona, pues también hay otros andrógenos que se pueden determinar en sangre para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Porque sabemos que a veces hay andrógenos que vienen de los ovarios o vienen de suprarrenales y nos podemos confundir en el diagnóstico. Y al poder establecer bien un diagnóstico, pues vamos a poder establecer un buen tratamiento, ¿no? Exactamente. Y eso es importante que pues no realmente podemos o pueden medicarse o tratarse porque la vecina tiene síndrome ovario poliquístico y le dieron a tomar metformina y yo tengo que tomar metformina, ¿no? O tiene que tomar anticonceptivos
el que le dieron en su médico porque yo también tengo el mismo problema, ¿no? Entonces Exacto. tenemos que hacer un buen diagnóstico pues para tener un buen tratamiento y sobre todo si es una paciente que tiene infertilidad, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque se puede pasar el tiempo y Sí. cuando querramos actuar, pues puede ser que la paciente se quede con la idea de que tengo muchos folículos, tengo muy buena fertilidad. Sí, me parece bastante importante tocar un poquito el tema de la fertilidad, porque ahorita ya toda paciente que le dicen, tienes ovario poliquístico, ya piensan que la primera alternativa, si se quiere embarazar, es tomar citrato de clomifeno. Lo hemos visto en muchas Sí, pacientes claro. que te llegan a la consulta y doctor, es que estuve tomando 3 meses citrato de clomifeno y ahí ves que las pacientes, la desinformación y lo que ven en internet es muy peligroso. O sea, me han llegado pacientes de 3 meses tomando citrato de clomifeno. Esa es Dices una tú, práctica muy frecuente, digo, en ginecología, que les dicen, toma el clomifeno Ujú, por 3 meses, tienes relaciones y si no te embarazas, regresas. ¿Sí? exactamente, Pero sí, eso es una práctica muy mala porque exacto, realmente ahí sí se pueden provocar quistes, claro, realmente porque no se ocurre una vigilancia, un monitoreo de la reacción o el efecto que está teniendo ese medicamento. ¿Y qué puede pasar? Que estés tomando el medicamento para inducirte la ovulación, pero no te hace reacción, no ovulas y se quedan los folículos ahí retenidos y ahí sí se llenan de líquido y se forman los quistes, ¿no? Que eso es muy exactamente. frecuente y creo que no es recomendable que estés haciendo esta práctica. Ujú, De pronto yo he tenido pacientes que vienen 6 meses tomando el clomifeno todos los meses y obviamente no me embaracé y regresan con su médico y le dicen, no, pues ahora vamos a agregar otro medicamento, ¿no? Entonces exacto. se perdieron un año haciendo esa práctica y Sí. al final pues no se modificaron Ujú, todas las otras alteraciones que exacto. pudieron haber mejorado tu Ujú, panel metabólico y ovulatorio, con lo ujú. cual pudiste haber logrado el embarazo a menor plazo, ¿no? A menor tiempo. Exactamente. Y es bien importante esto que mencionamos porque la valoración por un especialista en reproducción es muy importante porque hay que valorar el caso de forma integral. O sea, no nada más, pues no es lo mismo, por ejemplo, una paciente con ovario poliquístico a los 28 años a una paciente con ovario poliquístico a los 38, 39 años. Te Exactamente. puede llegar una paciente de 38 años bien tranquila diciendo, doctor, es que tuve una antimuleriana, todavía no me he querido embarazar, pero me hizo una antimuleriana, una hormona antimuleriana, y me salió que tenía 4 de hormona antimuleriana y tiene 39 años. Pero lo importante no es nada más el tema de que tengas una buena reserva ovárica, sino el tema también de la calidad La de los calidad, óvulos, exactamente. ¿verdad? Sí, a eso quería llegar con el tema de Ujú, que, pues tengo veintitantos y ahora me voy a esperar más tiempo porque tengo la ujú, antimuleriana muy alta y tengo una buena reserva ovárica, exacto. pero ¿qué nos damos cuenta cuando hacemos tratamientos de alta complejidad, que es una fertilización in vitro, que me Sí. imagino que te ha pasado? Ujú, Obtienes muchos óvulos, pero la calidad está muy reducida, ¿no? exactamente. Entonces, de pronto la paciente te dice, ¿cómo? Si tuve 20 o 30 óvulos Ujú, y al final me quedé con 1 o 2 embriones, ¿ok? exactamente. Pero eso va traducido a la calidad de esos óvulos, Ujú, del ambiente en donde crecieron, cómo se generaron, y exacto. eso traduce a una mala calidad de embriones, ¿sí? Entonces, Exactamente. Ujú, creo que algo que vamos a tocar ahorita es cómo prepararse para ujú. hacer un tratamiento cuando tiene síndrome de ovario poliquístico, qué es lo que hay que hacer antes de, ¿sí? Exactamente. Porque si no, podemos tener un mal resultado, aunque tengamos mucha cantidad de óvulos y ese pues no es el objetivo principal, ¿no? Exactamente. Yo creo que el ovario poliquístico debe ser o las pacientes que buscan embarazarse deben de tener un apoyo integral. O sea, nosotros sí tenemos que tener una valoración por un especialista en nutrición, por ejemplo, Así es. para que haga un adecuado plan de tratamiento. Y hay veces que en realidad no crean que todas las pacientes van a requerir un proceso, pues un tratamiento de fertilidad como tal. O sea, hay que recordar que la mayoría de las pacientes con ovario poliquísticos que no ovulan de forma regular y, por ejemplo, y si llegaran a tener un poquito de sobrepeso, un poco si llegaran a tener obesidad, si nosotros logramos reducir un 5% el peso corporal, hay veces que la paciente solita ovula Empiezan a ovular, claro. exactamente, y esa es una de las ventajas de las pacientes con ovario poliquístico que tienen anovulación, o sea, que no ovulan, que si tú logra hacer que esa paciente ovule, obviamente nos vamos desde lo más conservador, de haciendo cambios en el estilo de vida,
la mandamos con la nutrióloga para que baje un poquito el peso y logramos hacer que ovule, son los pacientes que más fácil se Más fácil embarazan se van a dentro del embarazar. rango de las pacientes con infertilidad. Sí, que ellas mismas te dicen, pues ya empecé a tener síntomas de ovulación, empecé a Exacto. arreglar un poco más frecuente, ¿sí? Exactamente. Y regresando un poco al tema de la alimentación, Sí, también es importante que entiendan que no es una dieta restrictiva, que no te van a poner a dieta y no vas a poder comer nada porque tienes ovario poliquístico. exacto. Simplemente es hacer cambios y hacer una adecuación en tu plan de alimentación de acuerdo a las necesidades de tu caso, que Exacto. generalmente son reducción de carbohidratos, Ujú. pero eso se puede combinar con mayor cantidad de proteínas o grasas que son adecuadas para el plan de alimentación. Sí, Entonces, tampoco tener miedo de que no quiero ir con la nutrióloga porque pues obviamente me va a dar una dieta bien restrictiva, me voy a morir de hambre y nunca voy a poder avanzar con este tema. Pero realmente exacto. al final, perdón, es como que te van a enseñar o Ujú. te van a apoyar a cuál va a ser tu nuevo plan de alimentación, porque este plan de alimentación va a ser para toda la vida, porque Exacto. el síndrome de ovario poliquístico no se va a quitar, simplemente se va a controlar, pero con todos los cambios en hábitos que vas a realizar, ¿no? Exactamente. Y también bien importante mencionar los laboratorios que nosotros solicitamos en consulta. Como ya mencionaste, no podemos enfocarnos si una paciente tiene la testosterona elevada, tiene datos de hiperandrogenismo, enfocarnos únicamente en el ovario poliquístico. Pedir los niveles de testosterona, por ejemplo, de DHAS, que es ver cómo están las suprarrenales, entre otros estudios, pero la insulina es muy importante porque también nos va a afectar el tema de la calidad de los óvulos y el objetivo no es nada más reducir el peso, sino Sí. hacer cambios con la alimentación sí son importantes a veces para poder nosotros nivelar los niveles de insulina, y poder lograr mejorar esa calidad de los óvulos, ¿verdad? Exacto. Ujú. Sí, hablando también del tema de la resistencia a la insulina, Sí, sabemos que la gran mayoría de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico sí, pueden tener resistencia a la insulina, ¿sí? Y exacto. que no siempre está relacionado con sobrepeso u obesidad, que sí es lo más frecuente, ¿no? Sí, Si hay sobrepeso, obesidad, alteraciones en la ovulación y un síndrome de ovario poliquístico, la mayoría va a tener resistencia a la insulina. claro. Pero de pronto puede haber quienes no tienen todo ese cuadro y pueden tener resistencia a la insulina, ¿sí? Y Exactamente. es importante también entender que la resistencia a la insulina no solo se puede tratar con metformina, porque Ujú. pasa lo mismo que el clomifeno, ¿no? Que Sí, todas, porque la vecina tiene lo mismo y está tomando metformina y sí. tengo que tomar eso. Entonces es importante poder obtener otras alternativas para reducir la resistencia a la insulina, pero sí definitivamente lo tenemos que tener bien controlado para poder hacer un tratamiento de fertilidad, porque si al final se logra el embarazo y seguimos con la resistencia a la insulina, Ujú. viene el riesgo de los abortos, ¿sí? Que las Exactamente. pérdidas por la misma alteración de la resistencia a la insulina, que es secundaria al síndrome de ovario poliquístico, Ujú. puede hacer que puedan tener una pérdida, ¿sí? Exactamente. Y la insulina, el efecto que tiene no nada más en la calidad de los óvulos, también la calidad endometrial, la receptividad endometrial, la inmunomodulación al momento de estarse implantando el embrión. Así O es. sea, la insulina, la verdad es que es una de las hormonas, aunque no lo crean, más importantes en fertilidad para lograr un embarazo y lograr que ese embarazo se mantenga. Por eso a veces nosotros enviamos con la nutrióloga, no por el hecho de, a veces algunas pacientes me han dicho, doctor, pero es que a fuerza tengo que bajar de peso. Y desgraciadamente a veces sí se requiere esto Sí, sí, para sí. nosotros lograr el embarazo, ¿verdad? Sí, ¿no? Ujú. Y yo sé que es muy difícil decirle vas a bajar 20 kilos, ¿sí? Sí, O no, tienes que bajar 20 kilos, si no, no vamos a avanzar con el tratamiento. exacto. Pero lo ideal es acompañarnos de más equipos, sobre todo el endocrinólogo en algunas ocasiones, el médico internista, Ujú. la nutrióloga, el nutriólogo, y pues nosotros como biólogos de la reproducción, que pues también nos enfocamos en la parte hormonal y en la parte metabólica, haciendo una integración de todo esto para dar un tratamiento Ujú. más puntual. Sin Sí, embargo, sí es bien importante la reducción de peso para tener un mejor resultado. exacto. Incluso hablaba ahorita del tema de la metformina. Hay Sí, muchos medicamentos sensibilizantes de la insulina que podemos utilizar, exacto. pero aparte de ese, actualmente tenemos muchas más alternativas, y que esas Exactamente. alternativas podemos echar de la mano y que hemos tenido muy buenos resultados. O sea, yo recientemente estoy utilizando esos medicamentos nuevos que son inyectados, que Sí. también ayudan a reducir los niveles de insulina, Ujú. nos ayudan a reducir el peso, Sí, ¿sí? claro. El tema de la ansiedad, de estar comiendo un poco más entre
entre horas y que eso puede aumentar los picos de insulina y Exacto. aumentar de peso, ¿no? Entonces, esos medicamentos que están a la mano, que tienen muy buen resultado y a más corto plazo también es otra de las alternativas que podemos utilizar, ¿no? En este Sí. grupo de pacientes, sobre todo. Sí, porque probablemente más de una se sentirá identificada con el siguiente comentario que dicen, el doctor me dio metformina y hay cuenta que me acordé del doctor y me acordé de su mamá y me acordé de todo el mundo porque Sí, porque tengo sí son muchos efectos síntomas. secundarios Ajá. muy pesados, ¿no? Pero como dice el doctor Iram, los medicamentos que tenemos inyectados, que de hecho también hay sobreuso de esos medicamentos, Esa es la otra, sí. lo debe indicar un especialista, no cualquier persona lo puede utilizar, tiene sus indicaciones. Y también el tema, por ejemplo, del mioinositol, de quiroinositol, que también hemos tenido experiencia en los últimos años y ayuda mucho también a que esa insulina logre meterse al tejido y se aproveche de forma adecuada. Creo que también es importante que nosotros lo valoremos bien el caso y lo recetemos, ¿no? Sí, Diego, al final es hacer un tratamiento pues integral, ¿no? Desde el plan de alimentación, de valorar si necesitamos usar metformina o esta paciente es candidata para un agonista del GLP-1 Sí. o es una paciente que necesita este tipo de inositoles también que ayudan a reducir la insulina. Entonces, hay muchas otras alternativas que no Claro. siempre es solo estar enfocado en la La metformina, ¿no? metformina, Y sí. tampoco el hecho de que solamente bajando de peso puede pasar. Sí, hay un grupo de pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para eso tenemos que tener una buena orientación y un buen tratamiento para decir qué es lo que cada una necesita. Pero sí lo más importante es que quede en mente que el síndrome de ovario poliquístico, por eso es que hay tanta Sí. paciente con este problema, porque es un síndrome complejo que Exactamente. tiene muchas alteraciones que tenemos que estar cubriendo Sí. para tener un buen resultado. Exacto. Y por eso el esfuerzo, yo creo, de las organizaciones internacionales de hacer guías muy bien estandarizadas y de hacer este tipo de estandarización en las pacientes de estos 4 fenotipos, porque también me ha tocado muchos pacientes que les zumban anticonceptivos y son anticonceptivos que tienen una progesterona que te eleva los niveles de los puede subir. testosterona. O sea, no, pues doctor, me salió más acné, o sea, me salió Sí. más. Y son progestinas, o sea, el anticonceptivo tiene una fórmula que se llama progestina que te eleva todavía más los andrógenos. Entonces, no toda paciente con ovario poliquístico va a requerir como tal un ciclo de anticonceptivos. Tenemos que valorar muy bien el caso en consulta para poder nosotros proponer un plan de tratamiento y un plan de acción, un plan de vuelo, como diría el doctor Galach, Sí. nuestro maestro. Sí, así es. Y bueno, David, si tú tienes una paciente que ya integraste un síndrome de ovario poliquístico de acuerdo a lo que nosotros platicábamos ahorita, Sí. y la paciente tiene deseo de embarazarse, deseo de su fertilidad, Exacto. ¿cuál es tu primer plan de tratamiento? Si tú viste que, ¿sabes qué? Ya mejoré disminución de peso, ya controlé la insulina, no tengo ningún tema con tiroides, prolactina está bien, realmente no hay ninguna otra alteración metabólica, la paciente ya está lista para embarazarse, ¿sí? No se pudo embarazar de forma espontánea y requiere ya de un tratamiento de fertilidad, que es generalmente lo que usas como primera línea o qué es lo que le puedes ofrecer a una paciente como para aumentar las probabilidades de embarazo. Exacto. Aquí, obviamente, todo va a depender de la edad y de otros factores, pero si es una paciente que es una paciente joven, que no tiene ningún otro factor más que el ovario poliquístico y una oligoanovulación, o sea, que no ovula, nosotros tenemos que buscar la forma de hacer ovular a esa paciente. Tenemos varios medicamentos que no necesariamente son inyectados. De hecho, los medicamentos que más utilizamos para inducir la ovulación son el citrato de clomifeno y el letrozol. Hay mucha controversia, tú has visto que hay mucha controversia en la actualidad. Yo, la verdad, en lo personal, prefiero utilizar el letrozol, pero también dependerá del tipo de ovario poliquístico, ¿verdad? También hay veces que las pacientes no nos responden y hay pacientes que tienen resistencia a los receptores y incluso con los medicamentos inyectados no hay forma de hacerlas ovular. Otro tema. Y algo bien importante es que siempre debe ser monitoreado el tratamiento, ¿sí? Exacto. Para lo que hablábamos ahorita. Sí. Y sí, hay ese grupo de pacientes que pues de repente te dan un dolor de cabeza porque hay pacientes que son que responden muy alto a los medicamentos y hay un grupo de pacientes que no responden, que son muy resistentes. Exacto. Y yo siempre les digo, pues tenemos que subir un escalón más en
complejidad del tratamiento y si no, otro más y otro más hasta que hagamos que ovules, ¿no? Porque al final el problema es que no hay ovulación, pero sí, pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque de pronto, si te dejas caer como coloquialmente decimos en la cantidad de medicamentos, pues al rato se provocan 3, 4 bebés, ¿no? Embarazos múltiples que pues también tienen muchos riesgos y al final ese no es el objetivo en el tratamiento de fertilidad. Exactamente, que ahí hablamos de los fantasmas de la estimulación ovárica como bien nos han enseñado nuestros maestros. O sea, el tema de los fantasmas son que tengas un embarazo. Sí, dices tú, qué bonito un embarazo gemelar, sí, pero un embarazo de 4, un embarazo de 5, ahí es uno de los fantasmas. El otro, el síndrome de la hiperestimulación ovárica. O sea, no cualquiera puede hacer una estimulación, tiene que ser un especialista en reproducción. Y sí creo que es bien importante siempre tener un plan de acción. O sea, decir, esta paciente yo le voy a estimular de esta manera. Hay que entender que la paciente que acude con nosotros o la pareja que acude con nosotros por este tipo de problemas, que mi esposa tiene ovario poliquístico, nosotros vamos a ir conociendo su cuerpo con la estimulación. O sea, no todas las pacientes nos van a responder de la misma manera. Y sí tener un tratamiento escalonado. Empezamos con medicamento tomado. Si no funciona el medicamento tomado, inyecciones. Si no funciona, bueno, pues vamos a poner un poquito de esteroides. Pero nosotros tenemos que ir viendo la forma de hacer ovular a esa paciente de forma escalonada y con un plan de acción. Sí, así es, exactamente. Sí, y también yo siempre les digo, la mayoría de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que metabólicamente está bien controlada, la mayoría se va a embarazar. Sí, exactamente. Solo es el no desesperarse en el tratamiento. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que te hagamos ovular y te mandemos a tener relaciones sexuales y pueda pasar. Sí. Pero puede que no y que tengamos que pasar a una inseminación, que es un procedimiento de consultorio, que es una capacitación de la muestra, hacer ovular y pasamos la muestra. Pero también hay un grupo de pacientes que tampoco con inseminaciones se logra el embarazo y luego tenemos que pasar a la fertilización in vitro. Exactamente, sí. Que de pronto te dicen, bueno, pero si mi único problema era que no ovulaba y ya estoy ovulando, ahora ¿por qué no me embarazo? ¿Sí? Exactamente. Y ese grupo de pacientes que ya se hicieron 3 o 4 estimulaciones con relaciones siempre y cuando el esperma esté en condiciones óptimas y normal. Luego paso a un ciclo de estimulación más inseminación. Hago 2 o 3 ciclos y no pasó nada. Exactamente. Entonces te preguntan, ¿y ahora por qué no me embarazo? ¿Sí? O sea, si realmente ya estoy ovulando, ya llegué a la inseminación y no logro el embarazo, ¿qué recomendaciones generalmente les das? Porque obviamente no vamos a hacer eterno el tratamiento de 4, 6 o 8 inseminaciones. Yo generalmente son máximo 3 inseminaciones, cuando mucho una cuarta. Si no, tenemos que cambiar de estrategia en el tratamiento, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí sí ya sería cuestión, aprovechando esa buena respuesta que tienen los ovarios, pasar a veces a una fertilización in vitro y en ocasiones, todo depende del caso en particular, pero en ocasiones se tendría que hacer incluso un diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, sobre todo en aquellas pacientes con ovario poliquístico que además tienen arriba de los 37, 38 años, pues ahí sí tenemos una buena producción de óvulos, podemos obtener los óvulos, pero hay veces que son óvulos que no tienen tan buena calidad. Hay que recordar que la calidad del embrión, en gran parte, un 60-70% lo va a dar la calidad del óvulo. ¿Sí? Entonces, sí sería cuestión ahí, si pasamos una fertilización in vitro, ver la calidad de los embriones, ver cuántos embriones me llegaron. Pero si tú no tienes embriones de tan buena calidad, a veces sí sería óptimo o conveniente hacer un estudio más, que es el diagnóstico genético. Pero no sé qué opines tú, Sí, pues yo creo que esa paciente que ya tiene que pasar una fertilización in vitro, la parte previa de preparación creo que es primordial. Es súper importante. ¿Sí? O sea, súper importante. Porque incluso el examen los laboratorios te van a reflejar si la paciente está pegada o no al tratamiento. Exactamente. ¿Sí? Porque es una cosa que te puede decir en el consultorio, me estoy tomando los medicamentos o me estoy inyectando como usted me dijo. Sí. Pides exámenes de laboratorio y la insulina en 50, ¿no? O sea, cosas que dices, no te estás tomando los medicamentos. Exacto. ¿Sí? O realmente no estás haciendo el plan de alimentación como quedamos. Entonces, aunque yo haga una fertilización in vitro, va a pasar lo mismo con la calidad de los óvulos. Exactamente. Que probablemente por eso no se está embarazando con una inseminación. Exacto. Lo que yo generalmente les digo es,
Si este grupo de pacientes que no lograron embarazarse con 2 o 3 inseminaciones y tenemos que llegar a una fertilización in vitro, probablemente la calidad del óvulo está comprometida o esa pared o esa zona externa que tiene el óvulo que normalmente el esperma tiene que atravesar, aún con relaciones sexuales o aún con una inseminación, probablemente es más dura, es Está más muy gruesa gruesa. y no la puede atravesar el esperma de forma natural o normal. Y Exactamente. con el in vitro, pues nos damos cuenta de la calidad de los óvulos una vez que los tenemos afuera y Claro. ayudamos haciendo el ICSI, inyectando el esperma directamente dentro del óvulo Ujú. y nos damos cuenta que sí tenemos una fertilización. Exactamente. Sin embargo, lo que decíamos al principio, pues tenemos más cantidad, probablemente no vamos a tener muchos embriones, pero al final de una cantidad mayor se van a autoseleccionar los que son mejores y nos vamos a quedar quizá con menos embriones, pero de mejor calidad, ¿no? Que eso pues va a ayudar mucho más. Digo, tengo yo presente una paciente que justo esto que estamos platicando venía con de otro médico, ya tenía como 4 inseminaciones, yo le hago 2 ciclos más, tratando de hacer un protocolo diferente, sin embargo, pues no se logró el embarazo. De esas pacientes que tienen mucho riesgo que se pueden hiperestimular, que la hiperestimulación es cuando crecen demasiados folículos y aunque no se embaracen, se pueden complicar con varias cosas que ahorita vamos a platicar. Sin embargo, pues ya les propuse pasar a fertilización in vitro por lo mismo, para evitar ese riesgo de hiperestimulación, evitar que tuvieran embarazo de muchos bebés y aumentar las probabilidades de éxito, ¿sí? Llegamos a la fertilización in vitro, obtuvimos 30 óvulos, o sea, 30 óvulos es muchísimo realmente, y eso que la dosis de estimulación no fue tan alta, pero simplemente el componente de un ovario poliquístico puede generarte esa cantidad de óvulos y al final nos quedamos solamente con 2 embriones. ¿Sí? 2 embriones, pero de muy buena calidad. O sea, 2 embriones de muy buena calidad que afortunadamente en el primer intento, en la primera transferencia, se logró el embarazo. ¿Sí? Exacto. Entonces, una paciente de tener 8 años en esta tortura, por así decirlo, de tantos tratamientos hormonales, seguimiento, exigiendo que bajara de peso y todo. Y al final, pues ahí nos dimos cuenta que estaba pasando, ¿no? Que estaba comprometida y a pesar que era una paciente joven, ¿ok? Claro. Que obviamente es una paciente que pues, eternamente va a estar agradecida que después de pasar todo y tener esa expectativa que de 30 me voy a quedar con 5 o 6 embriones, ¿qué voy a hacer con todo? Con tantos embriones y al final pues solamente tuvimos 2, pero afortunadamente se logró. Y todavía tenemos un embrión guardado que es de muy buena calidad y que muy probablemente va a volver a lograr el embarazo porque se guardaron o se congelaron en una edad muy buena para la paciente, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que quedar muy claro que la edad y la preparación es clave para tener éxito en los tratamientos. Exacto, y en ese tipo de casos también la importancia de contar con un buen laboratorio, con un buen embriólogo que te diga, oye, ¿sabes qué? La calidad de los óvulos, la verdad, mejor vámonos todos a ICSI o vámonos todos a una fertilización in vitro convencional, pero como tú mencionas, el tema de estas alteraciones hormonales que pueden tener este tipo de pacientes con ovario poliquístico sí te pueden llegar a engrosar la zona pelúcida y a veces es conveniente hacer un ICSI, que es, el ICSI es prácticamente inyectar cada uno de los óvulos con el espermatozoide y ya podemos superar esa barrera, pero sí vemos muchos ese tipo de casos de la paciente tuvimos 30 óvulos y se reduce hasta... Y se baja todo. Se van reduciendo los embriones y la paciente a veces sí está un poco consternada de que, pues, ¿qué fue lo que pudo haber pasado, verdad? Pero a veces es cuestión de tener una buena preparación antes del procedimiento, como, como bien mencionas. Sí, generalmente eso es lo más importante, que estén bien apegadas al tratamiento, seguir todas las indicaciones, que creo que es algo muy complicado. Claro. Que incluso hasta uno como paciente de pronto cuesta trabajo seguir indicaciones, pero en estos casos creo que es la clave, ¿no? Exactamente. Y pues realmente aquí ya para poder cerrar con esto, ¿qué recomendaciones generalmente les das tú a las pacientes, sobre todo con esos mitos que hay, ¿no? Porque en todo el tema de fertilidad hay muchos mitos en todas las enfermedades, ¿no? Exacto. Por ejemplo, mitos de que pues nunca me voy a poder embarazar, o toda la vida voy a tener que tomar medicamentos, o realmente si no bajo nada de peso no voy a lograr embarazarme. Digo, hay muchos mitos, o esos quistes me van a hacer cáncer, o me van a tener que operar porque tengo muchos quistes. Y la otra de que, ¿por qué la vecina se embarazó y tiene ovario poliquístico, tiene más peso que yo y tiene más edad que yo, y ella sí se embarazó con ovario poliquístico y yo soy más joven, estoy más delgada, me cuido más y no logro embarazarme, ¿no? O sea, hay muchos mitos de eso que, claro. que podrías recomendarnos. Yo creo que lo primerito es
no creerse en todo lo que viene en las redes sociales. Es lo primero, porque van a haber mucha desinformación de que yo le hice de esta manera y me embaracé. Hay que entender que cada uno de estos casos con el ovario poliquístico a veces puede ser un reto hasta para el mismo biólogo de la reproducción. Entonces, si tú presentas este tipo de síntomas, como mencionamos en un inicio, que tienes ciclos muy irregulares, que has notado que tienes mucho vello corporal, acné que no se resuelve con el dermatólogo, que a veces incluso puedes llegar a batallar muchísimo para bajar de peso, aunque hagas todo lo que esté en tus manos y eres muy disciplinada para el ejercicio, dieta, etcétera, no logras bajar de peso. Tienes esto que mencionamos de la acantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina en pliegues. Lo primero es acudir con un especialista y de preferencia un especialista en reproducción. No automedicarse si, por ejemplo, tu pareja y tú no han logrado el embarazo, no empezar a tomar citrato de clomifeno porque me lo recetó la vecina o la amiga. Hay que acudir con un especialista en reproducción porque, como ya mencionamos, hay mucha desinformación y sí es importante tener un manejo integral. Nosotros, pues que estamos en esto, hemos visto de todo tipo de casos y sabemos que requerimos, o sea, la dieta, el ejercicio, el hacer un buen manejo integral es clave para nosotros lograr mejorar los síntomas y lograr el embarazo. Y también es muy importante comprender que el ovario poliquístico no nada más es un tema de infertilidad, no nada más es un tema de resistencia a la insulina. El ovario poliquístico sí se tiene que ver por un especialista en reproducción por el tema de que puede llegar a afectarte el perfil de lípidos, por ejemplo, puede llegar incluso si no reglas de forma regular. Y hay pacientes, la vez pasada me tocó una paciente que llevaba 9 meses sin reglar, le haces un ultrasonido y ves la línea endometrial completamente gruesa. Una paciente joven, tienes que tomar una biopsia a veces por el tema de que esa hiperplasia, la producción de hormonas constante, puede llegar a afectar el endometrio y te puede llegar a generar un cáncer. Entonces, yo creo que para cerrar, lo más importante es tener una valoración precisa por un especialista en reproducción o por tu ginecólogo, para poder dar un buen tratamiento, ¿verdad? Claro. Sí, muy bien. Pues sí, realmente al final es la clave, como desde que empezamos a hablar, ese apego o ese continuar con el plan que vamos estableciendo conforme se va haciendo el diagnóstico y como comentabas, vamos conociendo cada vez más el caso y la paciente, pero sí, el hecho de que la mayoría de las veces vamos a recurrir a un tratamiento de estimular la ovulación o inducir la ovulación en aquellas mujeres que de plano no tienen. Y también hay un grupo de pacientes que van a tener una probabilidad de tener una falla ovárica, ¿sí? O sea, falla ovárica, ¿qué quiere decir? Que no porque tenga tanta cantidad siempre los voy a tener. O sea, de pronto puede faltar esa cantidad o puede ser que ya no respondan a los medicamentos, aún teniendo una buena cantidad de folículos, por más que usemos medicamentos. ¿Por qué? Porque puede haber otro tipo de alteración que la paciente tiene y o sea, se va a bajar la reserva ovárica o caer en falla ovárica, aún teniendo cierta cantidad buena de folículos, ¿no? Entonces, pues esa es la clave, o sea, siempre estar de la mano de un especialista, seguir las indicaciones adecuadamente, no te sientas sola. Realmente, como comentaba al principio, la mayoría de las pacientes van a lograr el embarazo, pero siempre y cuando tengan un tratamiento integral, sigan adecuadamente las indicaciones y no desesperarse durante el tiempo que estamos haciendo el tratamiento. Porque sí, la mayoría de las pacientes con ovario poliquístico pueden tardar más tiempo en lograr el embarazo, pero la mayoría lo puede lograr. Exactamente. Y creo que ya para cerrar eso es nada más comprender que no toda paciente que tenga muchos quistecitos en los ovarios es una paciente con ovario poliquístico. No toda paciente que tiene una irregularidad menstrual tiene ovario poliquístico. Siento que a veces lo sobrediagnosticamos también. Y como dice Iram, es bien importante la valoración por un especialista.
y que no todas las pacientes también requieren un anticonceptivo, o sea, porque Así es, ahí sí. le suman el anticonceptivo desde los 14 años y ya llevo 10 años tomando mis anticonceptivos y pues ahora que sigue, doctor, yo sigo teniendo acné y sigo teniendo mis mismos síntomas, pero pues ya se hizo una costumbre porque yo iba con el ginecólogo y me daba el Y me quedé con anticonceptivo. con esa Entonces, rutina, la ¿no? valoración es súper, súper importante, los cambios que ya mencionamos, y creo que es algo importante esto, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues bueno, ya vimos que tiene mucho impacto en el tema de fertilidad. Hay que poner mucha atención. Estamos a sus órdenes. Si te gustó esta información, compártela con tus amigas o con quien tú lo consideres necesario. Estamos a tus órdenes y si deseas tener una valoración, pues igual estamos aquí para ayudarte y esperemos que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos.